A pesar de la creencia popular de los fanáticos sobre que el manga de Dragon Ball Super siempre ha sido superior, hay una verdad inobjetable que esta franquicia siempre ha tenido, y esa es que tanto el anime como el manga siempre han cometido errores groseros en su ejecución en algún punto. Por tanto, con el anuncio del remake, hoy en este video te vengo a traer 6 conceptos implementados por el manga de Super que por ningún motivo deberían de ser adaptados fielmente para este nuevo anime. Desde cosas normalitas como esta, hasta cosas espantosas y horrorosas como esta otra. Todas estas las vas a encontrar recopiladas en este suculento video. A ver, papus, como ya lo vimos todos en los anuncios recientes, lo que vamos a tener va a ser un remake desde la saga de Bills hasta literalmente la saga del Torneo del Poder para poder introducir de manera correcta pues las nuevas sagas. Así que empezando literalmente desde el inicio, una de las primeras cosas que resaltan por su increíble diferencia entre ambas versiones es la propia introducción del ahora emblemático dios de la destrucción Bills en la historia de Dragon Ball Super. Mientras en el primer episodio del manga de Dragon Ball Super apenas tenemos unas cuantas páginas de Bills visitando al planeta al cual lo intentaron envenenar, y por supuesto una leve mención al Super Saiyajin Dios, para lo que fue la película de la batalla de los dioses tenemos una introducción perfecta a este personaje, en donde desde los primeros momentos pudimos ver elementos clave como lo son una personalidad y caracterización bien definida para Bills, la cual ha sido descrita como compleja y multifacética por la gente que trabaja dentro del anime, tanto actores como gente involucrada en la producción, una explicación perfecta a su función dentro del universo como Hakaishin con aquel emblemático antes de la creación viene la destrucción. Y por supuesto también la relación forzada que pues quieran o no tiene con personajes conocidos como el mismo Freezer. Y pues por ende si ponemos en la báscula lo que en las versiones animadas nos mostraron conforme a lo del manga, es inobjetable que el manga se quedaría sumamente corto si lo adaptaran tal cual, demostrando que hacer un remake que unifique bien todos los puntos no solamente es necesario, sino que urge. Así que si tú recuerdas otra cosa que se hizo mejor con la introducción de Bills en el anime conforme al manga, no dudes dejarlo en los comentarios, ya que estoy 100% seguro que he dejado algunas cosas en el aire que tú seguramente sabrás. Otra cosa que sí o sí debe de mantenerse tal cual en las versiones originales del anime es la premonición y profecía, así como el lore del Super Saiyajin Dios, a pesar de que pues básicamente esta transformación ha sido de las más polémicas que han existido a la hora de ver todas las que tiene Goku. Yo no sé si tú has escuchado los videos que existen en YouTube o las discusiones en Reddit en donde se habla de esta transformación. Ay sí güey, como si no hubieras escuchado nunca de esto. Literal desde que salió esta transformación se tiene hablando de esto, así que obvio lo has escuchado alguna vez por lo menos. Pero es que si consultamos el episodio número 2 del manga de Dragon Ball Super, podemos notar que todo el tema de la profecía del Super Saiyajin Dios apenas si pasa a ser una mísera mención por parte del pez oráculo, para que literalmente cuadros después dentro de las mismas páginas ya tener la batalla de Goku contra Bills en el planeta de Kaiosama. Y si a esto le agregamos lo visto en el episodio anterior, la cosa pues no mejora nada, ya que aunque sí se menciona la visión de Bills cuando este destruye el planeta, la escena carece del impacto. Por lo tanto, si revisamos en contraparte tanto la película como el anime, nos podremos dar cuenta de que estos hacen un mejor trabajo, pues no solamente las escenas anteriormente mentadas son mucho más impactantes y por ende mejores, sino que aparte las versiones animadas se dan el tiempo necesario para construir la historia del Super Saiyajin Dios. Dejando completamente de lado el arco de Bills, encontramos que otra de las cosas que no tienen que ser 100% adaptadas de forma fiel conforme al manga es el tema de los niveles del poder. Dios, nos estamos metiendo en algún pedo bien grande por estos temas, ya que son de los más polémicos, pero más específicamente hablando, los que llegamos a ver en la saga de Black Goku. Hay que admitir una cosa, la saga de Black es un deleite para cualquier fanático de Dragon Ball. De hecho, yo no sé qué piensas tú, pero en mi caso, Black vino a tomar el lugar de Cell como mi villano favorito desde que lo vi. Es que Dios, es una chulada este personaje. Además de que si nos vamos con los fanáticos, pues
tenemos que la saga de Black es uno de los primeros arcos que tienen los capítulos mejores valorados de todo el anime. Pero así como esto es un hecho inobjetable, también tenemos que admitir una cosa, y es que los niveles de poder mostrados en esta saga son una total pelotudez. Estas dos bases que superan fácilmente al Super Saiyajin entrenado durante años en un santiamén por Zenkais, Super Saiyajin 1 o 2 siendo inferiores a otro Super Saiyajin 1 o 2, pero posteriormente superando con facilidad a la fase Blue, y pues también un Super Saiyajin Blue que en cuestión de muy poco tiempo dentro de la historia logra superar a lo anterior dicho, entre otras muchas cosas, son algunos de los ejemplos más claros del por qué digo que todos estos niveles de poder en la saga de Black ya son demasiado difíciles de seguir y son una pelotudez. En contraparte, el anime, si bien tampoco se salva por mamadas del estilo del Krillin contra Goku Super Saiyajin Blue, por lo menos me parece un poco más fácil de seguir que su versión de tinta y papel, y es un poco más coherente salvo por este tipo de cosas. Y ya que hablamos de las cosas previas que el Torneo del Poder nos dejó, una cosa rápida, pero importante que tampoco tiene que ser adaptada tal cual del manga, esas sin lugar a dudas son las primeras fases del Torneo del Poder visto en el manga. Mientras que en el anime tenemos un deleite audiovisual en donde la gran mayoría de los personajes brilla, aunque sea solamente un poquito, pues para el tema de la versión del manga creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que esta fue sumamente resumida y mal contada. Y una de las cosas que definitivamente a casi nadie le gustó es la reducción de protagonismo a personajes de antaño como lo fueron Krillin o Ten Shin Han, aunque eso sí, con el maestro Roshi es otra historia con el tema del Ultra Instinto, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal. Si somos francos con el anime, el Torneo del Poder es tan recordado por todos nosotros no solamente por lo clásico que te dejo en la nota que puedes ver en pantalla, sino que también esta saga es recordada porque en particular trajo de vuelta a personajes con los que todo mundo crecimos de antaño, y también por ende nos permitió recordar de paso los torneos del Dragon Ball clásico. Por tanto, que a estos personajes se les reduzca prácticamente a nada en la versión del manga me parece un insulto hasta para su legado, y yo no sé si estés de acuerdo tú, pero a mí me hubiera gustado ver más participación de personajes como Ten Shin Han o Krillin dentro del manga. Yo creo que otra cosa que es igual o más llamativa que el desperdicio de personajes para la versión del manga es el cómo se tomó la decisión de implementar el principio y concepto del Kaioken para el manga, y este es otro de mis ejemplos favoritos del por qué no se tiene que adaptar tal cual el manga. Mientras que en el anime tenemos transformaciones y técnicas bien delimitadas gracias al correcto uso de los colores, auras, diseños y por ende también narrativa, y por ende se entiende a la perfección cuando Goku utiliza una cosa y cuando hace el uso de otra, para el manga se tomó una decisión bastante sutil pero muy cuestionable de hacer al Kaioken como un simple cambio en el aura del personaje, haciéndola más agresiva que el original. Esta decisión de diseño fue tan cuestionable que hoy en día muchas son las personas que siguen confundidas con lo que vimos en el manga, si fue un Kaioken o fue una técnica similar, cuando desde el mismísimo manga se queda implícito gracias a Krillin que lo que vemos es justamente esta técnica. Esto claro cuando este se cuestiona si después de mucho tiempo la técnica surtirá el mismo efecto que antes, por lo que si queremos evitar estas confusiones lo mejor será optar por una versión híbrida entre el anime original y el manga, en donde no sé, quizás sea el Super Saiyajin Blue como tal sin la doble aura pero pues tiñéndola de color rojo, o no sé qué opinas tú, quizás te gustaría reutilizar como tal todo el concepto que vimos en el anime. Y ya que hablamos de cosas que no se tienen que adaptar de forma literal en el Torneo del Poder, esa sin lugar a dudas es la batalla final del manga. Mientras en la versión del anime tenemos una batalla épica que unió bandos y creó infinidad de teorías y especulaciones, para la versión del manga tenemos algo que en mi opinión es completamente deficiente y que no podría describir mejor que Acedo por el poco impacto en comparación de su contraparte del anime. La batalla final entre 17, Freezer y Goku contra Jiren simplemente es
una obra de arte que hoy en día sigue siendo capaz de ponerle los pelos de punta a cualquier fanático de esta franquicia. Y si por adaptar el manga al pie de la letra se deja de lado esta menuda joyita que tuvimos en la versión animada, entonces yo creo que estaremos de acuerdo que definitivamente el manga no debería de ser tomado en cuenta para esta parte. Y si se hace, yo creo que estaríamos ante la cagada más horrible que existiría dentro de Dragon Ball. Solamente piénsalo, todo este fenómeno de que Dragon Ball rompió el internet comenzó desde el Torneo del Poder, ya que empezamos realmente mal con el tema del capítulo 5 de Super y los problemas animativos y de narrativa. Por tanto, si algo salvó a este proyecto fue justamente este increíble final del arco del Torneo del Poder. Y no sé, dímelo en los comentarios, pero yo también grité como loco a la hora de estar viendo todo este arco. Y hablando de cosas que se pueden introducir en esta nueva oportunidad, yo creo que definitivamente yo soy del team que apoya la idea de unir tanto el canon de Dragon Ball Daima como el de Super, y definitivamente creo que esta es una excelente oportunidad para hacerlo, pues en lo personal yo considero que cosas como el Super Saiyajin 4 en realidad son fáciles de justificar, a pesar de que para muchos es un error injustificable, y muchos de estos supuestos errores yo también ya te los he recopilado en un video increíble y reciente, el cual por cierto te lo estoy dejando por acá para que tú también los cheques.